2 Capítulo 2, Cómo se forman las imágenes en una pantalla y los conceptos de direccionamiento y control. En el capítulo anterior repasamos algunos conceptos importantes de los televisión ATRC, sobre todo los referentes al barrido y a la corrección de gama. En este vamos a presentar un tubo didáctico que nos ayudará a entender posteriormente el funcionamiento de los LCD y plasma. También vamos a repasar conceptos sobre la teoría de la transmisión digital. Introducción. Cada tema es un desafío para el profesor. Debe analizarse cómo encararlo para que resulte didáctico y fácil de estudiar y además ameno para que el alumno no lo abandone a poco de comenzarlo. Enseñar es un arte muy raro porque el esfuerzo no lo realiza solo el profesor, el esfuerzo debe ser realizado en forma conjunta por el profesor y alumno. Nuestro tema, un curso de reparación de LCD y plasma, es lo más difícil que se le pueda enseñar a un reparador. Tan es así que en países muy desarrollados optaron por trabajar a nivel de plaqueta y tirar las plaquetas rotas a la basura. No sé qué ocurrirá en toda América Latina, pero por lo menos en la República Argentina las dos principales empresas de electrónica ya decidieron trabajar a nivel de componentes, porque nadie puede asegurar que las plaquetas de una televisión se consigan más allá de los 3 o 4 años en el mercado de donde provienen, que es el asiático. Y por lo menos en Argentina la ley de protección al consumidor obliga a que las empresas mantengan el stock de Cerovis por más de 5 años. Mi pensamiento al respecto es que trabajar a nivel de componente es difícil, pero no es imposible. Por otro lado, los reparadores de América suelen ser los más capacitados al respecto, gracias a todos los trabajos que nos toca realizar y que no son clásicos en el mundo desarrollado. Por ejemplo, los cambios de norma, la conexión de decodificadores y los injertos que estamos obligados a realizar para salvar algún dispositivo que en otro país directamente se tira. Y por último, nuestros países son muy particulares con respecto a la comercialización de productos electrónicos. Aquí por lo general el vendedor es un comerciante electrónico improvisado, que tanto puede vender un televisión como un salamín picado fino y no tiene la menor idea que junto con una importación de un LCD o un plasma debe traer plaquetas de repuesto. La forma más didáctica que encontré de enseñar este tema es inventando una pantalla didáctica que permite entender fácilmente el funcionamiento de una pantalla digital. Uso la palabra inventar con cierta reserva, porque en realidad se trata de una pantalla de LEDs y como todos saben esas pantallas se utilizan en la actualidad en estadios deportivos, estudios de televisión y escenografía de teatros. Pero no pude conseguir circuitos reales de esos dispositivos, así que tomé el Wavench Multisim y fabriqué un circuito a mi gusto. Una pantalla didáctica. Ahora vamos a encontrar un equivalente a este proceso del tipo pantalla plana. Y lo vamos a hacer en la pantalla más simple de explicar, que no es ni la LCD ni la de plasma, sino la pantalla gigante de LEDs. Las tríadas de esta pantalla son simples diodos LEDs de alto brillo. En realidad no son tríadas sino cuádridas, ya que el LED rojo está siempre duplicado por tener menor brillo. Ver la figura 2 de febrero de 2001. Fig. 2 de febrero de 2001. Cuádridas de LEDs de una pantalla gigante. Imagine 1.000.000 de cuádridas colocada una al lado de la otra formando una pantalla rectangular con una relación de aspecto de 4:3. Si cada cuádrida se conecta a un microprocesador, usando un resistor por cada LED, podríamos observar una imagen activando o desactivando los 3 millones de cables o pistas resultantes. Por supuesto que las salidas de ese micro deberían ser analógicas o a lo sumo del tipo PWM para variar el brillo equivalente de cada color y tener así imágenes coloreadas. Además, las salidas deberían poseer cierta persistencia artificial para evitar el bajo rendimiento luminoso. Evidentemente un microprocesador con más de 3 millones de patas no es práctico, y menos aún si 3 millones de esas patas deben ser salidas analógicas o PWM. Para entender el problema vamos a analizar un sistema mucho más modesto en lo que respecta a la cantidad de píxeles para que pueda ser posible realizar los dibujos. También nos vamos a tomar otra libertad más. Vamos a analizar un sistema de bin, es decir que los elementos de imagen son LEDs blancos de alto brillo. Aceptemos que vamos a generar una pantalla de 4 LED blancos de ancho por 3 de altura, para respetar el formato clásico de 4:3. Y para empezar vamos a realizar la figura más sencilla, una pantalla totalmente blanca. Por supuesto vamos a despreciar la solución más sencilla, que sería hacer circular corriente por todos los LEDs al mismo tiempo. Lo que deseamos hacer es generar un barrido y que los LEDs se iluminen uno después del otro, comenzando por el superior izquierdo y terminando por el inferior derecho. Como usted sabe, a un LED hay que asegurarle una corriente circulando por él y no una tensión, ya que el brillo varía linealmente con la corriente que lo atraviesa. Un buen
Modo de excitar un LED es con un transistor bipolar, porque es una fuente de corriente por su propia naturaleza. Ver la figura 2 de febrero de 2002. Fig 2 de febrero de 2002. Excitación de un LED en una pantalla de BN. Observe que se trata una simple etapa generadora de corriente con la carga del LED en el colector. La corriente del LED va a depender fundamentalmente de dos parámetros. Por un lado el resistor de emisor R1 y por otro la tensión del control de brillo aplicada a la base. Prácticamente se puede decir que la corriente de colector es igual a la de emisor y la corriente de emisor es igual a la tensión de base menos 600 mV, barrera, dividido la resistencia de emisor. Nota. Por ahora hacemos el análisis considerando la llave J1 cerrada y por lo tanto como si no existiera Q2. En este circuito se puede establecer una tabla de valores de tensiones de brillo comparadas con corrientes por el LED, que se puede observar a continuación. Tensión de brillo corriente por el LED 1 V0,5 Ma 2 V1, 54 Ma 3 V2,5 Ma 4 V3,75 Ma 5 V4,79 Ma 6 V5,8 Ma 7 V7 Ma 8 V8 Ma 9 V9 Ma 10 V10 Ma. Tabla de linealidad de brillo por el LED VS. Tensión de brillo. Como se puede observar, el brillo y la tensión de entrada son prácticamente lineales desde 1 a 10 V, salvo una distorsión para tensiones bajas que se puede reducir si se comienza la excitación en 1 V. De cualquier modo, debemos recordar que las normas de transmisión están hechas para un sistema alineal como es el TRC y se debe colocar una etapa anterior que linealice la transmisión o ajuste lo que se llama el coeficiente gamma del sistema. Si repetimos este circuito por todos y cada uno de los LEDs de la pantalla, podremos encenderlos a todos al mismo tiempo y cambiar su brillo. Pero por supuesto esa no es la idea. La idea es abrir la llave J1 para que todos los LEDs se apaguen y desconectar la fuente para reforzar este apagado. Luego ir cerrando llave por llave y conectando fuente por fuente en secuencia para que los LEDs se iluminen en un barrido similar al del haz de un TRC. Si al mismo tiempo se varía la señal de brillo, se puede entonces dibujar una imagen en nuestra primitiva pantalla. Usted me dirá que de cualquier modo se requieren tantos cables como llaves tenga la pantalla. Es decir que en nuestro caso hay 12 cables para operar las llaves, que son tantas como los píxeles de nuestra pantalla, 4x3. Sin embargo, no es así porque las llaves se pueden cerrar por un sistema de fila y columna, que es lo que vamos a explicar en el punto siguiente. Las columnas conectan la fuente de alimentación y las filas la base del transistor llave. Nuestro sistema no tiene en cuenta el tema de la persistencia, por lo que resulta un sistema de bajo rendimiento en donde cada LED está encendido solo el 112 igual 8,3% del tiempo. Repasemos el tema analizando lo que ocurre en cada LED, que nombraremos según la costumbre de los matemáticos cuando trabajan con sistemas matriciales como L11, L12, L13, L14, L21, L22, L23, L24, L31, L32, L33, L34. Es decir que los subíndices nos indican en qué fila y en qué columna se encuentra el LED. Se comienza encendiendo el LED L11 generando un pulso en la columna 1, base de Q2, y otro pulso en la fila 1, fuentes. Al electrodo de brillo se le da el valor correspondiente al brillo de ese píxel de la imagen, que como sabemos se aplica a todos los electrodos de base en paralelo. Luego de un tiempo que depende de la velocidad de exploración horizontal, se apaga el pulso de exploración de la columna 1 y se enciende el de la columna 2 al mismo tiempo que se cambia la tensión de brillo. Observe que la fuente conectada a toda la fila no cambia. Luego de un tiempo idéntico al anterior se hace lo mismo con la siguiente columna y así sucesivamente hasta llegar al LED L14. Las columnas inferiores se excitan al mismo tiempo que la primera, pero los LEDs no encienden porque no tienen tensión de fuente. Al terminar de explorar la primera fila se desconecta la fuente de ella y se conecta a la fila 2. Al mismo tiempo que se excita la columna 1 nuevamente y se cambia el valor de brillo. Así se explora la fila 2 completa y luego a su tiempo se apaga esta fila y se enciende la fila 3. Como vemos, dimos un paseo muy ordenado por toda la pantalla antes de volver a encender el LED L11 con su nuevo valor de brillo. Esta pantalla experimental tiene el mismo problema que la anterior, cada LED está encendido solamente la 1/12 parte del tiempo. Es decir que si encendemos todos los LED al mismo tiempo aplicando las tensiones de brillo individualmente a cada base, se generaría la misma imagen pero con un brillo 12 veces más alto. Como usamos LEDs de alto brillo, el problema puede pasar desapercibido, pero es un problema real que las pantallas comerciales resuelven dejando encendido cada píxel por un tiempo menor pero cercano al de un barrido completo, fenómeno equivalente a la persistencia del fósforo de un TRC.
De ese modo la sensación de luz en el ojo es de un brillo mayor. En nuestro caso deberíamos colocar capacitores electrolíticos en los colectores de cada transistor Q1 para que retenga la tensión de colector por un tiempo algo inferior al de un barrido completo. Como el lector puede observar, esto involucra un circuito que no se puede construir por el tamaño del capacitor, por lo que preferimos usar LEDs de alto brillo y aceptar la disminución del mismo, que no es mucho. Pero recuerde que cualquier tecnología de pantalla debe tener en cuenta este problema y lograr que el píxel se quede encendido un tiempo determinado, algo menor que el barrido de una pantalla completa y con el valor de brillo adecuado. Excitación por fila y columna de una pantalla de LED. Este tema es de vital importancia porque todos los sistemas de pantallas planas se basan en él, cualquiera sea el modo de generar los píxeles. Plasma, LCD y otros. Inclusive cualquier sistema que puede que no exista en la actualidad va a utilizar un sistema de excitación por fila y columna. Ahora vamos a suponer que tenemos una pantalla matricial de 4 columnas por 3 filas en donde tenemos un circuito igual al mostrado en el punto anterior para cada LED blanco que llamamos píxel activo. Cada píxel activo tiene 3 entradas, 2 digitales para encender el píxel y otra analógica para variarle el brillo. En las tecnologías reales todo se maneja con 2 terminales, por ejemplo en nuestro caso la conexión de fuente podría ir a una fuente variable de acuerdo al brillo. Las entradas analógicas están todas conectadas entre sí, es decir que forman un solo electrodo de pantalla al que podríamos decir que le conectamos la luminancia de la escena, que debe variar en nuestro caso entre 1 y 10 V y que en el circuito se representa como una línea punteada que engloba a todos los píxeles. Las entradas digitales de encendido del píxel están conectadas en un circuito de fila para las fuentes y de columna para las llaves de apagado, como se puede observar en la figura 2 de marzo de 2001. En donde para simplificar se construyó la pantalla con 3 barras de LEDs. Fig 2 de marzo de 2001, pantalla de LEDs de 4x3 con barrido programado que demuestra la figura 2 de marzo de 2001. Que no se requiere un cable por cada píxel ya que tenemos 12 píxeles y solo 7 cables de excitación, a saber 4 para las columnas y 3 para las filas. En este ejemplo elemental el factor de economía de cables es pequeño ya que llega solo a 7, 12 igual 0,58, es decir que economizamos un 58% de los cables. Observe que para pantallas grandes el factor de economía se agranda enormemente. Por ejemplo, para una pantalla de 800 por 600, 480.000 píxeles, el factor de economía llega a 1400, 480, 000 igual 0,0029 o aproximadamente el 0,3% del total de cables, porque solo usamos 800 más 600 igual 1400 cables. El circuito de la figura 2 de marzo de 2001 está dibujado en un Workbench Multisim 9.0 y es perfectamente funcional. Si usted lo enciende puede observar el barrido de LEDs comenzando por arriba a la izquierda hasta llegar abajo a la derecha y volver a empezar por el principio. Del modo en que está predispuesto el generador de palabras a una frecuencia de 100 Hz, usted puede ver cómo la iluminación salta de un LED a otro lentamente. Pruebe llevando este valor a 1 kHz, 10 kZ, 100 kHz, etc. Dependiendo de la velocidad de su PC, usted puede llegar a observar todos los LEDs encendidos, obteniendo un verdadero efecto de pantalla de televisión. Lamentablemente no tenemos un modo de variar el brillo de los LEDs en el WB. Si se pudiera hacer, podríamos observar imágenes en nuestra pantalla elemental si sincronizáramos la señal de vídeo con el barrido en pantalla, o a la inversa. El método clásico de la televisión analógica es justamente sincronizar el haz con la señal de vídeo. ¿Cómo debe ser la señal de vídeo, aplicada a las bases en nuestro ejemplo analógica o digital? En el próximo punto vamos a explicar qué es una señal digital y cómo se transforma en la señal que requiere nuestra pantalla de estudio de 12 píxeles. Los diferentes modos de exploración de una pantalla. En el capítulo anterior explicamos qué es la exploración entrelazada y la progresiva. Hagamos un repaso del tema dada su importancia. Ya hablamos de la transformación de una exploración de pantalla en forma entrelazada a una en forma progresiva, aunque solo lo hicimos a vuelo de pájaro. Aquí vamos a explicarlo en detalle porque en la televisión moderna el sistema entrelazado se usa para reducir la cantidad de información transmitida, pero antes de presentarla en la pantalla se la desentrelaza. En principio vamos a indicar que la exploración desentrelazada es lo mismo que hasta ahora nombramos como progresiva e implica analizar una imagen completa desde el primer punto hasta el último tal como se lee un texto. Es decir, lineal y lentamente, de izquierda a derecha, volviendo rápidamente al comienzo del renglón inferior y así sucesivamente hasta completar un cuadro completo.
Como sabemos, el estudio del ojo indica que el mismo deja de percibir el parpadeo cuando el cuadro está completado en 20 ms o menos para luego comenzar otro cuadro. Pero para obtener una buena sensación de movimiento, los cuadros se pueden repetir cada 40 ms. Si lo piensa bien, esto significa que estamos recibiendo el doble de información que si repetimos los cuadros cada 20 ms. Parecido al cine, lo que se hizo en todas las normas de televisión de Vinacolor fue dividir el cuadro completo en dos campos entrelazados. Llegado a este punto, si usted le pregunta a cualquier estudiante cómo se consigue entrelazar dos campos para fabricar un cuadro completo, va a obtener una multitud de respuestas erradas porque es un concepto que por lo general está mal explicado en los libros sobre el tema. Casi todos los alumnos suelen responder que el problema se resuelve haciendo que los campos verticales sucesivos sean diferentes entre sí. Uno con media línea de más, el siguiente con media línea de menos. Pero realmente la solución es mucho más simple. Solo se debe dar a la frecuencia vertical un valor tal que en un ciclo entre en una cantidad determinada de líneas más media línea. Por ejemplo, en el PALM la frecuencia vertical es de 50 Hz, lo que equivale a un período de 20 ms, o 20.000 Us, en tanto que el período horizontal es de 64 Us. Una simple división de 20,000,64 igual 312,5 no permite observar que en cada campo vertical entran 312 líneas y media línea más. Si lo pensamos bien, esto significa que un pulso de sincronismo vertical coincide con un pulso horizontal y el siguiente cae exactamente en el medio del trazado horizontal. Señales de vídeo analógicas y digitales. Una señal de vídeo analógica es la señal clásica en donde existe un valor instantáneo de tensión para cada valor del brillo de la imagen en el punto analizado por la cámara de toma. En el momento actual, puede asegurarse que los sensores de todas las cámaras son digitales, en el sentido de que poseen un mosaico formado por gotas de material fotosensible o chips dispuestos en forma de fila y columna. La luz incide sobre estas gotas cargándolas o quitándole electrones durante el período de borrado vertical y, luego durante el período activo, se van explorando una a una de modo que generen una tensión sobre una salida común del mosaico. En las cámaras más modernas no hay haz electrónico que haga el posicionamiento. Cada celda se explora en secuencia. De ese modo se obtiene una tensión que varía de acuerdo a la imagen tomada. En realidad la variación no es continua sino por pequeños saltos debido al análisis gota de gota o celda a celda. Por eso podemos decir que todas las señales de vídeo generadas en la actualidad son digitales, aunque su información se pueda transmitir en forma analógica. Luego, a la señal de vídeo se le deben agregar las señales de sincronismo para que el vídeo pueda ser representado en una pantalla, ya sea que ésta sea clásica, TRC, o moderna, LEDs, LCD, plasma. El sincronismo agregado sincronizará la exploración del mosaico de cámara con la exploración de pantalla. En nuestra pantalla elemental de 4x3, el vídeo aplicado al electrodo común puede ser simplemente la señal obtenida del mosaico, amplificada debidamente. Esto significa que mientras exploremos cada píxel puede haber un pequeño cambio de la tensión de vídeo y el brillo puede cambiar levemente hasta que desconectemos ese píxel y conectemos el siguiente. Pero esto no tiene ninguna importancia en tanto el cambio sea leve. Si la señal de vídeo es extraída de una señal digital, la cosa es totalmente diferente. Puede ser que la señal de vídeo original cambie analógicamente, pero si se la transmite digitalmente existe un proceso llamado de muestreo y retención, sampling and hold, que transforma la señal de modo que mantiene su nivel durante el tiempo de retención de la información. ¿Qué es el muestreo y retención o sampling and hold? Es la primer parte del proceso de digitalización de una señal analógica y será estudiado con detalle a continuación dada su importancia cada vez mayor en la electrónica moderna. Teorema del muestreo. Realizar un muestreo consiste en tomar valores instantáneos de la señal a intervalos predeterminados. Es como si cortáramos un jamón en fetas y luego la enviáramos por correo a razón de una feta por cada sobre a un amigo lejano. Nuestro amigo, una vez recibidas todas las fetas y acomodadas una sobre otra ordenadamente, obtendría la forma del jamón entero. Un famoso científico dedicado al estudio de la transmisión de la información, postuló el teorema del muestreo que pasamos a explicar. El teorema de muestreo de Mikist-Shannon, también conocido como teorema de muestreo o simplemente criterio de Mikist, es un teorema fundamental de la teoría de la información, especialmente útil en las telecomunicaciones. Este teorema fue formulado en forma de conjetura por primera vez por Harry Skitt en 1928 mientras estudiaba las transmisiones telegráficas, y fue probado formalmente por Claude Shannon en 1949 cuando estudiaba las comunicaciones en presencia de ruido.
El teorema afirma que cuando se muestrea una señal, la frecuencia de muestreo debe ser mayor que el doble del ancho de banda de la señal a transmitir, para poder reconstruir la señal original de forma exacta a partir de sus muestras. Si B es el ancho de banda de la señal y FM es la frecuencia de muestreo, el teorema puede expresarse del siguiente modo. FM igual 2B. Hay que notar que el concepto de ancho de banda no necesariamente es sinónimo del valor de la frecuencia más alta de la señal a transmitir, aunque sí es cierto que esto se cumple en las transmisiones con modulación por amplitud. No todas las señales comparten tal característica, por ejemplo, las ondas de radio moduladas en frecuencia requieren un ancho de banda mayor que la máxima frecuencia a transmitir. Si el criterio no es satisfecho, existirán frecuencias cuyo muestreo coincide con el de otras frecuencias, produciéndose el fenómeno llamado aliasing, que no tiene equivalente en español. La tasa o frecuencia de muestreo es el número de muestras por unidad de tiempo que se toma de una señal analógica para producir una señal digital, ver la figura 2 de junio de 2001. Fig 2 de junio de 2001. Señal original y muestreada. En la parte superior se observa cómo la tensión de la señal varía en unidades de tensión a lo largo del tiempo, es decir que el gráfico muestra como una variable física, la tensión instantánea, varía suavemente pasando por todos los valores posibles. El gráfico inferior en cambio es abstracto ya que solo representa números a ser transmitidos por un sistema de transmisión de datos que representa la señal original en forma de muestras. Teóricamente los números no tienen por qué ser binarios. Se podrían enviar números digitales, hexadecimales o de cualquier otro tipo. Pero en la práctica solo se transmiten números binarios por las grandes facilidades que implica el hecho de tener solo dos estados, el 1 y el 0. Como sabemos, según el teorema del muestreo, para poder replicar con exactitud la forma de una señal, es necesario que la frecuencia de muestreo sea superior al doble de la máxima frecuencia a muestrear. El teorema de Nyquist solo indica el valor mínimo necesario para que el muestreo resulte eficaz. Por encima de ese valor, cuanto mayor sea el número de niveles de comparación, muestras, más fiel será la conversión analógica digital, A/D, lo que se traduce en una mayor calidad de la señal resultante. Cuantas más muestras se tengan, mejor será la señal reconstruida. Recuerde al caso del jamón, cuantas más fetas se hagan mejor es el resultado final, pero más complicada es la transmisión. El problema es que a mayor frecuencia de muestreo, más información/datos, mayor será el ancho de banda necesario para transmitir la señal digital o mayor será el consumo de material de soporte de un medio, por ejemplo cinta magnética o espacio de disco. En términos informáticos, una mayor frecuencia de muestreo requiere una mayor resolución digital o número de bits, un número de más cifras. Y un mayor número de bits implica, en la práctica, que la señal se procese más lentamente y eso implica a su vez un encarecimiento del equipo, que requiere interfaces más potentes, más memoria, etc. Además, aunque se siga aumentando la frecuencia de muestreo, la calidad no continúa incrementándose indefinidamente. Matemáticamente se ha demostrado que, llegado un determinado punto, sobrepasada cierta cantidad de muestras por segundo, la calidad ya no aumenta. Apliquemos el conocimiento adquirido a nuestro caso especial, es decir, a las frecuencias de muestreo para audio y vídeo. Frecuencias de muestreo en transmisiones de televisión y audio. En audio, la máxima frecuencia perceptible para el oído humano está en torno a los 20 kHz, por lo que teóricamente una frecuencia de muestreo de 40 kHz sería adecuada para digitalizarla. Por eso, en la norma del CD, se estableció un valor levemente superior de 44,1 kHz. Esto significa, dicho con otras palabras, que el sonido analógico se explora cada 1,44, 100 Hz, es decir, cada 24 Us aproximadamente. Lo que ocurra entre esas muestras no puede ser transmitido, pero tampoco puede ser escuchado, porque correspondería a una frecuencia superior a 20 kHz y el oído no lo escucharía. Hay que tener en cuenta que el contenido de fuentes sonoras que se aproximan a los 20 kHz son más bien raros en la naturaleza. La mayoría de los sonidos está muy por debajo de esta frecuencia. Por ejemplo, si se va a grabar la voz de una soprano, la máxima frecuencia que la cantante será capaz de producir estará en torno a los 1046 Hz, con lo que utilizar una frecuencia de muestreo de 44,1 kHz sería innecesario, se estaría empleando una capacidad de almacenamiento extra que se podría economizar. En este caso, siguiendo el teorema de Nyquist, sería adecuada una frecuencia de muestreo en torno a los 2100 Hz. En este sentido, algunas normas están preparadas para que el usuario pueda seleccionar la frecuencia de muestreo de acuerdo a su necesidad particular.
En el caso del vídeo, si tomamos calidad DVD, debemos considerar un ancho de banda de 6 MHz aproximadamente y la frecuencia de muestreo será de 12 MHz con un intervalo entre muestras de 1, 12, 000, 000 igual 8,3 ns y para un vídeo de calidad VHS aproximadamente 16 ns. Aclarado el tema del muestreo, vamos a explicar ahora el tema de la retención. ¿Qué debe hacer un sistema de transmisión entre muestra y muestra de señal? La respuesta más correcta sería nada. En efecto, si se realiza un muestreo es porque la señal se va a digitalizar antes de ser transmitida. En caso contrario, no tiene sentido muestrear la señal. Esto significa que el valor instantáneo de la señal a transmitir, que llamamos muestra, se debe enviar inmediatamente a un conversor analógico digital. Si por ejemplo la muestra tiene un valor de 1,53 el conversor A/D genera el número binario correspondiente como una sucesión de unos y ceros, con la cantidad de bits que se haya elegido para el sistema. Por lo general, el tiempo que se tarda en transmitir esos bits es igual al tiempo de muestro. Es decir, que cuando se termina de transmitir una muestra se comienza a transmitir la siguiente. Desde el punto de vista matemático se puede decir que la señal que se transmite se deforma según lo que indicamos en la figura 2 de julio de 2001, que no es más que una nueva forma de presentar la figura 2 de junio de 2001. Fig 2 de julio de 2001, verdadera señal transmitida. Por supuesto que en la figura exageramos el tiempo de muestreo y la cantidad de bits con la que se transmite cada muestra para que el dibujo sea más explícito. Pero no tenga ninguna duda de que la distorsión existe. Tan es así que esa distorsión tiene nombre. Se llama distorsión de cuantificación y es en cierta forma el equivalente al ruido analógico. ¿En qué lugar de un sistema de transmisión analógico existe la señal mostrada en la figura 2 de julio de 2001? Como serie de números se produce en el transmisor a la salida del conversor A/D. Como una verdadera tensión solo vuelve a aparecer en el receptor justamente a la salida del conversor D/A posteriormente al decodificador de señales. Esa señal es la que luego de un proceso de amplificación se utiliza para darle la luminosidad adecuada a cada píxel o la posición correcta al cono de un parlante. En nuestra pantalla elemental es la señal de luminancia que se aplica a las bases de los transistores reguladores de brillo, recreando la señal existente en el mosaico fotosensible del transmisor.